Los pilotes para conformar muros anclados son una tecnología que se está imponiendo mucho en el medio nuestro, tanto para estabilización de taludes como para el soporte de excavaciones. Pilotes perforados y fundidos que luego se le colocan anclajes, se le colocan tiebacks. O sea, utilizar pilotes para la construcción de muros en excavaciones. Típicamente, encima de la línea de pilotes, los pilotes pueden ser tangentes, secantes o ligeramente separados. La fila de pilotes, encima, en la cabeza de los pilotes, construimos una viga cabezal y de la viga cabezal sostenemos los anclajes. Pero también los anclajes se pueden sostener sobre los mismos pilotes directamente a mayor profundidad o mediante elementos de vigas adosadas. Existen muchas formas de armar el muro de pilotes. Veámoslo. Aquí vemos los pilotes y en la cabeza del pilote se están perforando anclajes antes de hacer la excavación. Entonces, primero se funden los pilotes, se hacen las anclas, se funde la viga cabezal, se tensionan los anclajes y luego se van haciendo las excavaciones. Construcción de ancla en la cabeza de un pilote. O sea, una viga cabezal amarrando los pilotes y sobre la viga cabezal, que en este caso es una viga de altura significativa, en la fotografía que vemos en la parte baja, están los pilotes separados aproximadamente 1 metro entre pilote y pilote, una viga cabezal, casi que un muro de 2 metros de altura aproximadamente, y un sistema de anclas muy eficientes. Los muros anclados con pilotes han sido una tecnología muy eficiente. Viga cabezal amarrando los pilotes, anclajes pretensionados. Los pilotes fueron preexcavados y fundidos antes de construir los anclajes. Los pilotes anclados actúan como una estructura de contención a flexión. Puede construirse, como en este caso, una viga adosada o varios sistemas de vigas a diferentes niveles para, sobre estas vigas, colocar las anclas. Los pilotes funcionan como un elemento a flexión. A flexión apoyado en las anclas y apoyado en el empotramiento en el piso. Aquí vemos un diagrama de momentos de ese pilote. Hay un punto del pilote donde el momento es mayor y un diagrama de cortantes. Diagrama de momentos y de cortantes de un pilote enterrado con un sistema de anclajes en la parte superior, como se ve en la fotografía. Los pilotes actúan como una estructura de contención a flexión. En este caso se colocaron las anclas sobre los pilotes y no se ve viga cabezal. Sin embargo, conocemos que en este caso se construyó una pequeña viga cabezal después de terminado el sistema.
Allá están los hierros de los pilotes para la construcción de la viga cabezal. Es conveniente siempre, en todos los casos, como en este caso en la vía Las Palmas, en Medellín, que haya una viga cabezal encima de los pilotes. Tenemos los pilotes, pantallas de completo armado entre pilote y pilote, anclajes a mitad del pilote, a mitad de la altura libre del pilote, y una viga cabezal. Vía Las Palmas en Medellín. Este es el diseño. Pilote de 20 metros de profundidad, libre, 6 metros arriba, 6 metros libres, 19 metros enterrados, 25 metros por todo. Anclajes de 35 metros de longitud. La idea es que los anclajes deben ser suficientemente profundos para que el bulbo quede detrás de la superficie de falla. O sea, los bulbos deben quedar detrás de la superficie de falla en su totalidad. Y el pilote debe enterrarse en el material duro por debajo de la superficie de falla una profundidad suficiente, generalmente de al menos 3 metros. 3 metros enterrado en el material duro por debajo de la superficie de falla y los bulbos suficientemente largos, los anclajes suficientemente largos para que los bulbos queden detrás de la superficie de falla. En este caso, parejas de pilotes, un muro detrás de los pilotes, 2 anclas en cada viga, viga adosada y pasto encima de las vigas como elemento de decoración. Otro ejemplo, un ancla para cada 2 pilotes, el ancla en medio de los pilotes y una viga adosada a los pilotes que transmite la carga. O este caso, otro ejemplo, en el estribo de un puente, otro ejemplo. Puede tener varios niveles de anclaje, varios niveles de viga. El ingeniero debe idearse todo un sistema que sea robusto, que cumpla las condiciones de estabilidad, que dé el factor de seguridad, que las deformaciones sean pequeñas. Se diseñan los pilotes, la viga cabezal, los anclajes, los bulbos, los refuerzos de cada anclaje, muro de pilotes con varios niveles de anclaje. Otro ejemplo. Este con 4 niveles de anclaje y las anclas colocadas en los pilotes. No es fácil el sistema. Porque el ancla se construye generalmente después de tener el pilote y perforar el pilote es algo bastante complejo. A menos que usted haya organizado los refuerzos de tal forma que al perforar el ancla no afectemos los refuerzos. No es fácil. Otro ejemplo, en una vía. Un muro curvo con pilotes tangentes y una viga cabezal. Un sistema de anclajes en la zona central del muro solamente. 2 filas en la parte central del muro. Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Cómo se construye? Primero,
Se localizan los pilotes, se perforan los pilotes en el perímetro de la excavación, se coloca el refuerzo, se funden los pilotes y a medida que vamos bajando se hace la viga cabezal y se perforan los anclajes. El refuerzo de los pilotes, ahí se está colocando el refuerzo en un pilote utilizando una grúa. Se funde el concreto treme. ¿Qué es concreto treme? El concreto treme es un tipo de concreto con características especiales, ya que se diseña con una consistencia fluida. O sea, es un concreto fluido. Fluido para que pueda entrar, para que pueda fundirse con facilidad el pilote. Concreto treme, o sea, un concreto fluido. Después de fundir los pilotes, es posible que se requiera descabezarlos, o sea, quitarles parte del concreto para poder hacer la viga cabezal. Descabezado de los pilotes. Acá se ve los pilotes descabezados en la parte frontal de la fotografía y atrás se ve la viga cabezal. Una super viga para una excavación de más de 10 metros de profundidad. A veces, cuando se funde la viga cabezal, se funde parcialmente, o sea, media viga, para poder después colocarle una pantalla adicional. Se colocan los pilotes y luego se hace una pantalla colgada de la viga cabezal. Con mucha frecuencia, los pilotes se desalinean. O sea, las interventorías pelean mucho por esto. Pilotes desalineados. En todos los pilotes se desalinean, en cierta forma. Unos más, otros menos, dependiendo del tipo de material, dependiendo de la perforadora, dependiendo del cuidado del perforista. Debe en el diseño tenerse en cuenta que puede haber un desfase. Dejar un espacio para un posible perfilado de los pilotes y la construcción de una viga, de una pantalla uniforme. Mire que en este caso están desabombando los pilotos. Después de construir la pantalla, después de construir las anclas, están desabombando para ir construyendo una pantalla arquitectónicamente uniforme. Los muros anclados también se pueden hacer con micropilotes. En el medio nuestro es muy común construir muros anclados utilizando micropilotes. Micropilotes inclinados y verticales, una pantalla vertical de concreto armado y unos anclajes. Este sistema de combinar micropilotes, anclajes y pantalla es muy utilizado en el medio nuestro y ha sido muy eficiente, se ha comportado muy bien. O sistemas de grilla de micropilotes anclados, en este caso para sostener la banca de una vía. Tenemos toda una serie de alternativas para diseñar pilotes anclados. Para sostener taludes, lo vemos en nuestras carreteras, para hacer excavaciones de sótanos. Realmente la tecnología de pilotes ha permitido muchas alternativas. Muchas gracias.